Amén. Así puestos de pies, busquen sus Biblias a Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Y vamos a leer, yo voy a leer de 5 al 11. Del 5 al 11. Primera de Corintios capítulo 15. Y dice así. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hoy vamos a hablar de los testigos de la resurrección. ¿Sabe, hermanos? Después de haber descrito el mensaje del Evangelio, los primeros 4 versículos, y hablamos de eso la semana pasada, que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo conforme a las Escrituras. Pero vemos aquí entonces que el apóstol ahora hace una lista de los testigos que vieron el Señor o el Cristo resucitado. Primero Él nos da el Evangelio, ahora nos da una lista de los testigos que vieron al Señor. Y más adelante va a hablar sobre la importancia de la resurrección de Cristo. Pero ahorita está hablando de los testigos. Y vemos aquí también, el apóstol comenzó su carta, si usted lee, vamos a primer capítulo. Hace tiempo yo sé que estuvimos en el capítulo 1, pero mire por ejemplo cómo él comenzó la epístola, esa carta. Epístola es otro nombre por carta. En capítulo 1, versículo 17, primer capítulo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana. Ahora mire, la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vemos aquí, después de comienza a hablar de la cruz, no de la resurrección, pero de la cruz. Por supuesto, la muerte del Señor. Ahora en el fin de esta epístola, en el capítulo 15, todo este capítulo es dedicado al Evangelio, pero el énfasis no está en la cruz, sino en la resurrección. La epístola comienza con la cruz y termina con la resurrección. Y en el medio nos enseña cómo cargar nuestra cruz, cómo vivir nuestras vidas. Por supuesto, capítulo 13 que habla del amor. Vemos entonces ahora que ahora en el fin de la carta, él explica sobre el significado de la resurrección. Y no nada más de Cristo, de todos. Y antes de enseñar sobre el tema de la resurrección, el apóstol establece la prueba de la resurrección de Cristo sobre el testimonio de más de 500 personas. Imagina usted, 500 personas, más de 500. Aparte de los apóstoles. Estamos hablando de tal vez 600. Pero mucha gente vieron al Señor. Y vemos entonces aquí que también el testimonio de más de 500 personas, además del testimonio de las Escrituras. Recuerda lo que hemos leído, versículos 3 y 4, conforme a las Escrituras. Cristo mismo dijo en el capítulo 5 de Juan, que son las Escrituras que dan testimonio de Él. Hay 2 categorías de testigos. Ella habló de las Escrituras y hablamos de eso la semana pasada, pero ahora va a hablar de personas que han visto.
y hasta han palpado, han tocado al Señor. Y Juan habla de eso en su epístola. Pero vemos entonces aquí, el primer de sus testigos es Cefas. Y aquí está en el versículo, primera parte del versículo 5. Después que él habla del testimonio conforme a las Escrituras, primero testigos son las Escrituras. 66 libros, por supuesto. Hay 66 testigos. Pero ahora vemos aquí, y que apareció a Cefas. Cefas es otro nombre por Pedro. ¿Okay? Y es como los mexicanos. Muchas veces el nombre Eduardo, después dicen Lalo, ¿verdad? Y hay diferentes, José y Pepe, ¿verdad? Bueno, era Pedro, o Simón Pedro y Cefas. Así era. Así, en diferentes maneras de explicar, la misma persona. Cefas era Pedro. Y vemos entonces aquí, que recuerda, hermanos, que Cefas es uno de los grupos que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, ¿verdad? Y otro, yo soy de Cristo, de las divisiones que había en la iglesia. Pues él dice aquí que él apareció primero a Cefas. Ahora, de veras Cefas no fue el primero. La primera persona fue una mujer, fue a María Magdalena. Y ella pensó que había removido el cuerpo. Y habló con lo que ella pensó que él era jardinero y era Cristo mismo, hasta que él dijo María, y ella, Rabón, y ella se dio cuenta que era él. De veras, las primeras personas eran mujeres, no eran los hombres. Pero entre los apóstoles era Cefas. Él menciona aquí Cefas. Ahora, es muy importante aquí, ¿por qué fue Pedro el primero en ver a Jesús? ¿Por qué fue Pedro el primero? ¿Por qué fue mencionado aquí primero? Bueno, es muy importante que tomemos en cuenta lo que pasó unos días antes de la resurrección. Recuerda que Pedro estaba diciendo que todos se escandalizan de ti, que yo moriré contigo. Y el Señor le dijo, recuerda que esa misma noche antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Ya sabemos la historia, no hay que mostrar todos los versículos. Pero el Señor, tenemos que ver aquí que sin duda, Pedro, él era el que más sufría. Recuerda todo lo que dijo Pedro esa misma noche. Ahora quiero que miren conmigo en Lucas, ¿okay? Capítulo 22. Miren conmigo en Lucas capítulo 22. Porque eso aquí está la clave. Aquí vemos por qué el Señor buscó primero a Pedro antes de cualquier otro. En capítulo 22, y vamos a versículo 60. Y dice así la palabra de Dios, 22, 60 de Lucas. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Que es decir, que él estaba negando al Señor por tercera vez. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ahora, piensa usted, hace unas horas antes, yo estoy dispuesto a ir contigo a la muerte. Y ahora lo negó 3 veces. Y en otro lugar, en Mateo, dice que fue con maldiciones. Él dijo palabras feas, nada digno de un discípulo de Cristo. Porque él quería que todos supieran que él no era discípulo de Cristo. Por eso dijo maldiciones. Pero aquí nada más dicen Lucas que él mal negó al Señor por tercera vez. Ahora mira qué pasó. Después que negó al Señor, ponte en el lugar. Yo no quisiera estar en el lugar de Pedro por nada. Pero trata de imaginar cómo se sintió Pedro. Entonces, versículo 61. Después que lo negó y cantó el gallo, así como Cristo le dijo que iba a pasar. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Imagina usted viendo los ojos del Señor después de haberlo negado, mirando sus ojos. A mí me da escalofríos pensándolo, hermanos. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, ahora mire, lloró amargamente. ¿Cree usted que ese llanto que él tuvo duró 1 hora o 2 nomás? No, hermanos. La culpabilidad de él
el peso de la culpa. ¿Lo imagina usted? Entonces, vemos aquí que era Pedro. Y si el Señor tuvo compasión de Pedro, hermanos, pues eso fue el primero. No lo que deja sufrir más. Y vemos, solo podremos imaginar cómo Pedro debe haber estado sintiendo todo este terrible tiempo después de la crucifixión de Jesús. Cuando estaba sufriendo de los terribles dolores, hermanos, de la culpa, de su negación. ¿Lo imagina usted ese peso? Él anduvo con el Señor más de 3 años. Él vio el amor del Señor. Él habló que yo daría mi vida por ti delante de todo. Aunque estos te niegan, yo no. ¿Y qué hizo él? Y después el Señor lo vio ojo a ojo. ¿Cómo usted cree que Pedro sintió? ¿Cómo te hubiera sentido? Y por eso, hermanos, dice aquí, regresando a 1 Corintios 15, que apareció a Cefas y después a los 12, porque él tuvo compasión de Pedro. Vemos aquí el amor del Señor, hermanos, y que él nunca guardó rencor contra Pedro. Pero también vemos que esto era una obra de restauración. Porque si usted mire, antes de que él cayó, en el mismo capítulo 22 de Lucas, mira versículos 31 y 32. Ahora, esa es la misma noche. En 31 y 32, 22, 31 de Lucas. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El diablo quería zarandearle, pero no pudo. ¿Por qué? Pero yo he rogado por ti, porque Cristo estaba intercediendo por Pedro. Y dice aquí, que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Wow. Eso es algo profético. Que él iba a caer. Satanás estaba, porque Pedro era era la voz de los 12. Y es verdad que hablaba mucho y entraba moscas, mas él era la voz de los 12. Y el diablo quería zarandearle para desanimar a los otros. Entonces Pedro era como el líder. Entonces el diablo lo atacó y lo atacó, pero el Señor oró por Pedro. Y mire lo que dice aquí en versículo 31. Él oró, versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Cómo que no faltó? Lo negó 3 veces y con maldiciones. Pero eso, él tropezó, pero no cayó para siempre. Aunque cayera un hombre de fe, una mujer, el Señor lo vuelve a levantar. Yo quiero que entiendan eso, porque en serio, después de Judas, ¿quién hizo un pecado más grande que Pedro? Nadie. Pero mira la palabra clave en versículo 32. Que tu fe no falte y tú una vez vuelto, es decir, vas a volver o ser restaurado, confirma a tus hermanos. Es decir, el Señor estaba diciendo a él, antes, ella sabía, tú me vas a negar 3 veces, tú me vas a negar, vas a huir, y podemos decir, si fuera me vas a tirar debajo del bus, pero aún así he rogado por ti, vas a ser restaurado, y todavía tengo un ministerio para ti, confirma a tus hermanos. Ni siquiera perdió su ministerio, menos la salvación. Vemos aquí entonces, era una obra de restauración. Cuando el Señor vio a Pedro, lo restauró. Y no restauró con palabras, te dije, ¿y por qué? No, con mucho puro amor. No se ve que el Señor echó en cara esas palabras.
te dije que me iba a negar y mira lo que hiciste. No se ve eso. Porque Pedro ya tenía un peso tremendo de la culpa de lo que hizo. Y el Señor estaba muy consciente de todo eso. Vemos entonces que Cefas fue el primero, Pedro. ¿Y quién fue el segundo? Los 12. Usted ve aquí en versículo 5, regresando a 1 de Corintios, y apareció a Cefas y después a los 12. No dice dónde, pero hubo un tiempo que él apareció a solas ahí con Pedro. Después a los 12, aunque eran 10 la primera, porque no estaba Tomás. Tomás por eso dudó, él no estuvo allí. Y Judas se había ahorcado, se suicidó. Nomás quedaron los 10, pero eran llamados los 12. Fue llamado, el grupo eran los 12. Puede haber estado 10, pero eran los 12. Y vemos entonces ahora que él estaba ahí con los 12. Ahora, hermanos, dice aquí después a los 12. Primero él quería tratar con Pedro. Y mire qué bonito. Lo trató con Pedro a solas. No lo avergonzó delante de todos. El Señor siempre dice, ¿tienes algo contra alguien? Ve estando tú y él solos. Y es muy bonito. A veces nosotros queremos decir a todos algo malo de alguien. Tú tienes algo contra alguien. Tú eres seguidor de Jesús. Ve estando tú y esa persona a solas. Arréglate con esta persona. Y vemos entonces ahora durante los 40 días que él anduvo. ¿Sabe que él anduvo 40 días? Y mira conmigo en Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, después de Juan está Hechos. Y el primer capítulo, porque ¿sabe quién escribió Hechos? Fue Lucas. El mismo que escribió el Evangelio de Lucas, escribió Hechos. Y era un tratado. Y Hechos es el segundo tratado. Si usted mira aquí en Hechos 1, versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, sabe que Lucas es un evangelio escrito a un hombre Teófilo. Y Hechos es el segundo tratado escrito por Lucas a un hombre Teófilo. Dice, en el primer tratado, que es el Evangelio de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también después de haber padecido, que de Cristo murió en la cruz, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Por 40 días Cristo anduvo después que resucitó de los muertos. Todavía no ascendió al cielo. Él continuó su ministerio en la tierra en su cuerpo resucitado. Y vemos que por lo menos se apareció a ellos, a los 12, 4 veces. ¿Ok? 4 veces. Y eso, la primera vez, usted recuerda, está en Juan, ¿verdad? No hay que buscarlo ahora, pero está en su nota si quieren verlo. Pero en Juan 20, de 19 al 29, hay 2 veces. La primera vez les apareció esa misma noche de su resurrección, domingo en la noche, pero no estaba Tomás. Después, 8 días después, volvió a aparecer a los 12 y ahí estaba Tomás. Ok, Tomás, mete su mano aquí, tócame, ya. Y Tomás creyó. Vamos a una tercera vez, y esto está en capítulo 21 de Juan, donde él estaba a la orilla y pescaron toda la noche y no cogieron nada. Pues echa al lado derecho de la barca y era tanto y salió 153 peces grandes. Casi se hundió la barca. Fue la tercera vez. La cuarta vez seguro es cuando él ascendió al cielo. Ahí estaban ellos viéndolo, subiendo, y los ángeles vinieron. Hey, hombres, ¿qué hacen ustedes? Y fueron a Jerusalén y esperaron el Espíritu Santo. Por lo menos tenemos 4 veces, quién sabe cuántas más, que Jesús estuvo con los 12. Pero no siempre con los 12. Sabemos que él vio a María Magdalena, vio a las mujeres que
fueron a su sepulcro. O quién sabe cuántas más personas él ha visto en 40 días. Pero vemos aquí en su ascensión en Hechos 1:9. Mira aquí Hechos capítulo 1. Y vemos aquí. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Pues ahí estaba mirando y el ángel dijo, hey, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Este mismo Jesús va a regresar de la misma forma. Entonces, él apareció a los 12, antes y después de su crucifixión y resurrección. Ahora vemos aquí, hermanos, versículo 6, regresando a 1 Corintios, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 6. Ese es el orden. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ahora, hermanos, esta epístola fue escrita aproximadamente 25 años después de la resurrección de Cristo. Es decir, 25 años después de su crucifixión, su resurrección y que él anduvo 40 días. Es decir, 25 años desde que ascendió al cielo. Y lo que está diciendo Pablo, que hubo una vez que él apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ahora póngase a pensar, este santuario puede acomodar cómodamente, de manera cómoda, 250 personas. So, imagine usted un lugar como este, doble el tamaño y lleno de gente. 500 personas, porque aquí es más o menos 250 se acomodan. A la vez, una sola vez, que sé que tuvo un sermón y él habló, quién sabe qué, pero 500 personas a la vez vieron al Señor resucitado. Dice, eso es mucha gente. Yo pensé nada más eran sus discípulos y unas mujeres. No, fueron primero las mujeres y unos discípulos, pero él después fue por 40 años, 40 días. Él anduvo. Tal vez hubo 20 una vez, 30 otra vez, pero una vez hubo más de 500. ¿Cuánto más? Yo no sé. Pero era más, sin contar con los discípulos. Entonces, vemos aquí, ahora, hermanos, ya pasaron 25 años y todavía muchos que todavía estaban vivos. Y sin duda algunos de los corintios conocían a algunas personas. Porque imagine usted 500 personas, no hay que quedar parados, se van a diferentes partes. Es como cualquier lugar. Si aquí en la iglesia hay hermanos que van alguna vez para Dallas, otros van para San Antonio, otros van para Monterrey, van para acá, para allá. Esos 500 no se quedaron ahí en Galilea, se movieron y hablaron de Cristo y dijeron, vimos al Señor. ¿Y cómo van a tapar la boca de 500 personas? Puede decir que 2 o 3 volvieron locos, pero 500. Quiero que entiendan, hermanos, lo que pasó en aquel entonces. Cristo resucitó de entre los muertos. Y Pablo está diciendo que el evangelio no es evangelio sin la resurrección. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede morir con veneno, disparado en una cruz, pero no cualquiera puede levantarse de los muertos. No cualquiera puede resucitar de entre los muertos. Y eso es lo que da poder y impacto al evangelio. Si no hay resurrección, y él habla de eso, la semana próxima vamos a ver eso. Si Cristo no resucitó, somos los más miserables, creyendo una mentira. Ahora digo eso porque toda esa gente estaban dispuestos a morir por su fe. Si era un truco o era un engaño, y ellos sabían que el cuerpo fue robado, como decían algunos, y que Cristo no resucitó, ¿cómo es que ellos estarían dispuestos a dar sus vidas por una mentira? No, hermano, Cristo sí resucitó. Y aquí estamos viendo testigos
que vieron al Cristo resucitado. Ahora, y eso es muy importante porque no se puede tapar la boca a 500 personas tan fácilmente, hermanos. Ya la verdad estaba esparciéndose, aparte de los apóstoles, esas 500 personas. Ahora, veamos algo más. Después habla de Jacobo. Mira aquí en versículo 7. Después, este es el orden, apareció a Jacobo. Ahora, ¿quién era Jacobo? El hermano de Juan. No, él era de los 12. Este es otro Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Pues esto fue Jacobo, el hermano del Señor. Mira conmigo en Mateo 13. Mateo era el hermano mayor, es decir, Cristo era el mayor, pero de todos los hermanos, Jacobo era el mayor. Y si usted mira conmigo aquí en Mateo 13, quiero que vean que María, José y María tuvieron por lo menos 7 hijos. ¿Ok? Muchos dicen, no, ella nunca tuvo hijos. ¿Cómo que no? Él tuvo hermanos. Y la Biblia es muy clara, no era un primo, era hermano de Jesús. En el capítulo 13, ustedes pueden ver aquí, versículo 55. Estaba viendo cómo él estaba enseñando tan bien, hijo de un carpintero, ni era tan estudiado según ellos. Entonces dijeron, mira 54, en el fin, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Ahora mire, ¿y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Había 5 varones entre los hijos de María. El único que no era de José fue Jesús, los demás eran de José y María. Pero también tenía hermanas. Dice el versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Es plural. Es decir, por lo menos eran 2 hermanas. Por lo menos había 7 hijos. Y tal vez más. No sabemos cuántas hermanas. Mínimo 2. Son 5 hijos y 2 hermanas. 2 hijas, tal vez 3 o 4. Jesucristo tenía hermanos y hermanas. Y eso es muy importante entender porque hay otra iglesia que enseña que María Inmaculada nunca tuvo relaciones con hombres, con José, y es mentira. Ella nunca tuvo hasta que nació Jesús. Ya cuando nació el Señor Jesús, ellos eran esposo y esposa como cualquier otro, y tuvieron sus hijos. Pero el mayor de todos, después de Jesús, si usted mira aquí, siempre nombran por edad. Y si usted mira capítulo 13, en versículo 55, el primero mencionado de sus hermanos es Jacobo. Ahora, mira conmigo en Juan capítulo 7. Estamos estudiando la Biblia aquí. No más quiero que se sienten a escuchar un sermón y no aprendieron nada. Quiero que aprendan la Biblia. Es muy importante eso. En capítulo 7 dice algo de sus hermanos. Dice aquí en versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Ok? Sus hermanos no creyeron en él. Dice, pero ¿cómo con José y María como padres? Porque un profeta no tenía honor en su propia casa. Sus hermanos lo vieron como su hermano. Nunca creyeron que era hijo de Dios y que él era Dios. No creyeron. Pero después de la resurrección, él apareció a Jacobo, el mayor de todos sus hermanos. Y usted ve aquí en capítulo 1 de Gálatas. ¿Con quién usted cree que Pablo fue a ver? Habló después que él fue a Jerusalén. Mire, en capítulo 1, encontramos aquí en Gálatas. Y miren lo que dice él. Dice él, después que recibió el Señor, después de 3 años él subió a Jerusalén. Y versículo 18.
Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, ¿quién es Jacobo? Hay otro nombre por él. Se llama Santiago. Fue el hermano de Jesús que nos dio la epístola de Santiago. Entonces quiero que vean que Jacobo, que no creyó en Jesús, pues creyó que era una persona, era su hermano, un buen hombre, pero nunca creyó que era Dios. Después que el Señor se le apareció a él, se dio cuenta que él era Dios. Y él creyó. Tanto que hasta nos dio una epístola. Y era un gran hombre de Dios. Se convirtió en un líder. Cuando Pablo fue a Jerusalén, él vio a Pedro y a Jacobo. Pero no Jacobo el hermano de Juan. Jacobo el hermano de Jesús. Esos son los testigos. Y quiero que entiendan, hermano, aprendemos mucho de esta lista. Después yo le pregunto, ok, ¿cuántos apóstoles hubo? Pues hermano, sabemos que eran 12 y si quiere incluir Pablo, 13. No, era mucho más. Había muchos apóstoles. Había los 12, había Pablo que no era de los 12 y había otros apóstoles. Porque después que él apareció a los 12 y apareció a Cefas, apareció a todos, dice aquí en versículo 7, que después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Eso había más que 12 apóstoles. ¿Cuántos apóstoles había? Yo no sé. Uno de ellos era Matías y él fue escogido para estar con los 12. Pero no quiere decir que no había otros apóstoles. Había otros apóstoles. Pero había nada más de estos 12. Y Matías tomó el lugar de Judas cuando echaron suertes y escogieron Matías en capítulo 1 de Hechos. Pablo nunca era de los 12. Vemos aquí entonces que había otros apóstoles además de los 12. Sí, muchos no saben eso. Y ellos también. El Señor apareció a estos apóstoles. Sí, aparte de los 500, aparte de los 12, aparte de Cefas, aparte de Jacobo, también Él apareció a todos los apóstoles. Y aquí dice en versículo 7, después a todos los apóstoles. Vemos aquí entonces, es una lista muy interesante. Nos hace ver muchas cosas que a veces pasamos por alto. Si hay gente que te van a enseñar, les va a enseñar, es decir, Cristo no tuvo hermanos y hermanas, eran primos. No eran primos, eran sus hermanos y sus hermanas. Y de los apóstoles eran más que 12. Lo vemos ahora entonces, el último, y dice aquí en versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Un abortivo es decir en inglés miscarriage. Cuando una mujer le da luz pero pierde su niño, nació muerto. Y él dice, así yo me considero. Yo no merezco ser llamado apóstol. Vemos aquí el apóstol Pablo. Se consideraba como un abortivo. En versículo 8. Es decir que en comparación con los demás, yo ni estoy vivo. Es decir que él se consideró como un abortivo. Después vemos el versículo 9. Se consideraba el menor de todos los apóstoles. Dice aquí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Imagine usted. Mientras los primeros apóstoles anduvieron con Jesús y lo vieron y predicaron la palabra. Mira, Pedro predicó el día de Pentecostés y 3,000 aceptaron. Otros apóstoles predicaron. Pablo andaba persiguiendo a la iglesia. Él ni era salvo. Él tuvo que ver con la muerte del primer mártir, Esteban. Todos pusieron su ropa delante de él porque veía que él tenía futuro. Iba a ser un gran líder entre los judíos, Pablo. En aquel entonces, Saulo. Entonces dice, yo ni merezco. Mientras estos anduvieron con el Señor 3 años y medio, yo anduve en mi religión
atacando a Jesús. Entonces él no se consideró digno de ser llamado apóstol. Se consideraba el menor de todos los apóstoles. Y no se consideraba digno ni siquiera de ser llamado apóstol. Y aquí está el versículo 9. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Y él dice por qué. Porque perseguía la iglesia de Dios. Entonces vemos aquí que Dios tenía una regla que él estableció. Un apóstol tenía que haber caminado con Jesús en sus 3 años como los discípulos. Haber visto sus milagros. Haber estado con él. Y Pablo nunca estaba con él. Pero Dios tiene derecho de cambiar sus reglas y hacer excepciones. Nosotros no, mas él sí. Y él hizo una excepción con Saulo de Tarso. Y lo nombró Pablo, el apóstol. Y era muy consciente de la obra de la gracia de Dios en su vida y ministerio. Usted mira aquí el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Wow. Eso es profundo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Primeramente, él dijo aquí, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros decimos, ¿verdad?, que Pedro traicionó al Señor. Bueno, lo negó más bien, fue Judas que lo traicionó, pero lo negó. Pero Pablo estaba respirando amenazas en el camino a Damasco. Y el Señor le tumbó de su caballo ahí en la arena del desierto y le habló. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Recuerda? En Hechos 9. Pablo se dio cuenta de la gracia de Dios como obraba en él. Ahí yo voy a decir una cosa. Yo no creo que aquí existe alguien que ha bajado a nivel de Pablo en su vida. Pablo perseguía a la iglesia. Él puso cristianos en la cárcel. Separó familia. Niños quedaron huérfanos porque sus padres fueron arrestados. Él asolaba a la iglesia. Yo no creo que usted es culpable de eso. Y tal vez usted es una persona que no ha creído y no ha querido entregar su vida al Señor. Y su gracia ha estado contigo. Y Él sigue hablándole. Y lo que quiero decir es, a veces, Él tiene que tumbarnos como tumbó a Pablo. Pero la gracia de Dios es por gracia, dice, que somos salvos por medio de la fe. ¿Sí? No es de nosotros, pues es don de Dios. Para que nadie se gloríe. En otra palabra, la gracia de Dios es lo que hace posible que usted escuche el Evangelio. Y es Él que toca tu corazón. Es Él que te está atrayéndote. Él te está a sí mismo. Él te está como un imán, un magnet. Él te está jalando hacia Él. Es la gracia de Dios. Hasta el Señor dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Vemos aquí que Pablo se dio cuenta como Dios tuvo misericordia de él. Ahora, yo no tengo tiempo para mostrarles todo, pero él esperó 3 años para ir regresó. Conoció al Señor, fue a Damasco, fue bautizado y se fue. Y estuvo con el Señor en el desierto. Y después de 3 años regresó a Damasco. Y después fue a Jerusalén. Y esos 3 años que los discípulos invirtieron con el Señor invirtió con Pablo. Físicamente, personalmente. Hay muchos textos, pero si usted quiere saber un poco más de eso, leer Gálatas capítulo 1. Él no creía entonces en el Señor durante su ministerio. Él no creyó que Jesús era el Señor. Él era muy celoso de Dios, pero pensó que Jesús era un falso.
un impostor. Pero después que se entregó al Señor, el Señor comenzó a obrar en él. ¿No es interesante? El que se consideraba menos que todos los apóstoles, nos dio mitad del Nuevo Testamento. ¿Sabe cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? 27. ¿Sabe cuántos escribió Pablo? 13. Es seguro que escribió, y tal vez Hebreos también fue escrito por él, sería 14. De los 27 libros, mitad fueron escritos por este hombre que se consideró menos que cualquier de los apóstoles. Uno nacido abortivo, uno que no merecía tener el nombre de apóstol, pero Dios lo usó grandemente. Y él se dio cuenta que es por la gracia de Dios. Él estaba muy consciente. Ahora, vemos algo más en versículo 11. El mensaje de los apóstoles. ¿Sí en versículo 11 lo que él dice? Porque o sea yo o sean ellos, los otros apóstoles. Así predicamos y así habéis creído. En otra palabra dice aquí, todos los verdaderos siervos de Dios predican el mismo evangelio. No existe un evangelio bautista o pentecostal o metodista o luterana. No existe. Cualquier persona que predique el evangelio, Dios lo va a usar para que almas se entregan a él. Si un pentecostal, y muchos sí predican el evangelio, muchos van a recibir a Cristo por el mensaje de un pastor pentecostés. Si un pastor bautista predica el evangelio, es el evangelio que salva, no la denominación, no el pastor. Es el evangelio, porque el evangelio habla de la muerte y la sepultura y la resurrección de Jesucristo, que murió por nosotros. Y por supuesto, fue un judío que murió por nosotros. Ni siquiera fue un católico o un bautista o que sea. Entonces vemos aquí que todos los verdaderos siervos de Dios predican el evangelio, porque hay evangelios falsos. Mira conmigo Gálatas capítulo 1. Mira lo que dice Pablo, porque estaban siendo engañados los de Gálatas. Y él dice aquí, en versículo 7. No que hay, versículo 6, 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir y torcer el evangelio de Cristo. Hay gente así, hermanos. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, que es decir, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué? Porque siempre está la tentación de no ofender, de contentar a la gente. Y él dice en versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería que siervo de Cristo. Tú tienes que escoger o siervo de Cristo o siervo de los hombres. Y hay muchos que no predican el evangelio como se debe, porque no quieren ofender. Entonces él no era así. Y él fue cambiado por el evangelio y él predicó el evangelio que recibió de Cristo mismo. Entonces, ese dice, todos los verdaderos siervos de Dios predican el evangelio correctamente. Y todos los verdaderos creyentes creen el mismo mensaje del evangelio. En otra palabra, es lo que dice aquí en versículo 11. Porque o sea yo o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. En otras palabras, asegúrate, no que si tú eres un buen bautista, aunque es una iglesia bautista aquí, asegúrate que tú recibiste el evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús. Asegúrate que tú recibiste
el Señor Jesucristo por medio del Evangelio. Porque el Evangelio habla de Cristo. Que Él vino y murió por nosotros conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, asegúrate de tu salvación. No digas, el pastor me bautizó. No, hombre, si tú no eres salvo y tú no recibiste a Cristo, nada más eres un mojado porque fuiste bautizado, pero no eres salvo. Y yo, como le dije la semana pasada, en el cielo no hay visitantes, no hay invitados. O eres de la familia de Dios o vas a estar en el lago de fuego. Pero no hay visitantes. Si en mi casa hay visitantes, en su casa hay visitantes, aquí en la iglesia hay visitantes. Pero no hay visitantes en el cielo. O eres o no eres de la familia de Dios. Punto. Y el Evangelio es la única manera, que es el mapa que te lleva al cielo. Por medio de Cristo Jesús. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Porque el tiempo se nos va, ¿verdad? Primero, son 4 puntos que yo quiero hacer. Jesús es muy amoroso y compasivo con nosotros, aun cuando le fallamos de las peores maneras. ¿Tú has fallado al Señor? Tal vez en el área del sexo, tal vez en el área de sus relaciones, viviendo con alguien que no es tu esposo o tu esposa, es unión libre, que es unión pecadora. Tal vez usted ha robado, usted ha negado al Señor. Tal vez usted ha hecho algo indebido y te da vergüenza. Pero así como yo no creo que lo que tú has hecho se compara con lo que Pedro hizo. Y el Señor lo perdonó. Y Él te perdonará también. No hay pecado más grande que el amor del Señor. Okay. El único pecado que no será perdonado es tu rechazo del Señor Jesucristo. Eso no será perdonado. Vemos entonces, Jesús es muy amoroso y compasivo con nosotros, aun cuando le fallamos. Y hermanos, ¿quién aquí no ha fallado al Señor? ¿Quién aquí no ha fallado al Señor? Usted es el pastor y yo he fallado más de lo que ustedes creen. Tú no sabes cuántas veces tengo que pararme aquí y decir, Señor, me siento como hipócrita, no puedo predicar eso. Y el Señor con su gracia me cubre y dice, yo sé, pero si yo buscaría pastores perfectos, las iglesias tendría ninguno. No creo, hermanos, porque soy pastor, yo soy menos hipócrita o menos, soy más, ¿cómo digo la palabra? Que yo nunca he fallado al Señor, yo le fallo. Quisiera decirle que hace mucho tiempo que no le he fallado. El problema es que cada nuevo día vienen nuevos fracasos, nuevas caídas. Y tengo que pedir perdón cada día. ¿Por qué? Así como son nuevas cada mañana su misericordia. Yo entiendo por qué son nuevas cada mañana. Porque son nuevos mis pecados también cada mañana. Y por eso son nuevas cada mañana su misericordia. Pero bueno, Él es misericordioso, hermanos. Ve a tu Señor. Arréglate con Él. Así como Pedro tuvo que hacerlo. Tú puedes. Y vemos también que había demasiados testigos para que la resurrección de Jesús fuera negada. No es posible negarla. Más de 500 personas. ¿Cómo van a negar eso? Y no pudieron negarlo. Tuvieron que pagar a los soldados para mentir, que mientras dormían, alguien viene y le robó el cuerpo. Por favor. Si el gobierno romano hubiera querido poner un alto a eso, hubiera buscado el cuerpo del Señor. No pudieron porque resucitó entre los muertos. La tumba está vacía. Estaba vacía. Y vemos entonces muchos testigos. Es más que un cuento bíblico, hermanos. Es una historia, documentación histórica, documentada y real. El apóstol Pablo, tercer punto, es un ejemplo extremo de cómo la gracia de Dios puede cambiar un corazón endurecido y salvar a un alma de la destrucción eterna. ¿Imagina usted? Pablo respiraba amenazas, odiaba a Jesús, él odiaba a los cristianos y el Señor le salvó.
nunca pierde la esperanza. Cuando tú dices, no hay manera que esa persona va a servir a Cristo, ¿cómo tú sabes? Si tú hubieras visto a Pablo, nunca 1,000,000 de años hubiera adivinado que él iba a ser un gran apóstol. Él era un instrumento del diablo, pero Dios lo cambió. Tú no sabes un borracho que todos los días tome. Un día Dios lo va a tocar. En vez de tomar de la botella, va a tomar de la palabra, del agua de vida. Y Dios lo cambia. Tú no sabes. Algunos de ustedes tal vez han oído de Scofield. Era la Biblia de Scofield. Era un abogado borracho. Y se entregó a Cristo. Y Dios lo usó en el principio del siglo pasado. En 1910, 1920. Y dio la Biblia Scofield. Fue la primera Biblia de comentario, de estudio. Era un borracho, pero Dios lo salvó. Tú nunca sabes. El apóstol Pablo dice, yo soy más grande de los pecadores, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y por último, todos debemos tener cuidado de no permitir que la gracia de Dios sea en vano en nuestras vidas. Eso es muy serio. Usted mira aquí el versículo 10, lo que dice Pablo, termino con eso. Pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Escúchame bien lo que voy a decir. Yo he conocido gente, mi propia familia, yo he visto, y otros. La gracia de Dios derramada sobre esas personas y desperdiciada. Dios bendiciéndoles, tuvieron accidentes y salieron con vida, ni sabemos cómo. Tuvieron problemas, se ve la gracia de Dios protegiéndolos, bendiciéndolos. Puro desperdicio. Y Pablo dijo, no en mí, Dios tuvo misericordia de mí, su gracia obró en mí, yo no quiero que sea en vana. Y mira tu vida. Si tú eres honesto, verás la gracia de Dios en tu vida. ¿Qué estás haciendo con ella? Dios ha sido tan bueno contigo. Su gracia derramada sobre tu vida. Tú has sido bendecido sobremanera. ¿Y qué haces? Nada. Vives para ti nomás. Ni siquiera toma en cuenta el Señor y estás pisoteando esa gracia tan hermosa. Esta misericordia tan linda que ha derramado sobre tu vida. ¿Qué haces tú con eso? Y eso, hermanos, es lo que Pablo estaba enseñándoles. En mi vida, su gracia no fue en vano. Y hermanos, es mi deseo, es mi meta, que cuando llega a la presencia del Señor, Él no me diga, mi hijo, tú desperdiciaste mi gracia, te ha bendecido tanto. Y mira lo que no hiciste. Yo no quiero eso, ni para mí ni por ustedes. La gracia de Dios, hermanos, no debe ser derramada en vano en sus vidas. Dios quiere bendecirnos. ¿No cree que lo mínimo vamos a bendecirle a Él? Lo mínimo. Si Él dio su vida por mí y murió por mí, lo mínimo puedo vivir por Él. No me está mandando a una cruz, me está diciendo vive tu vida por mí. Preséntate en sacrificio vivo. Si Él murió por mí, no puedo vivir por Él. Si Él me perdonó y me ha bendecido con su misericordia, ¿qué me cuesta bendecirle con alabanzas y una vida de servicio para Él? En luz de la eternidad, hermanos, que son 70, 80 años aquí en la tierra. En luz de la eternidad. Aun si tú tienes que servirle como un esclavo, sudando aquí, como un perro trabajando 70, 80 años, mira lo que te espera. Entonces, tenemos que ser más maduros en esa área. Pablo sufrió mucho. ¿Y qué dijo Pablo? Todo lo soporto por amor de los escogidos. Y también todo lo soportó por amor de su Dios. Y nosotros no podemos soportar. ¿Por qué? Porque a veces no hemos llegado a apreciar, a comprender qué es la gracia de Dios. Y eso es una gran pérdida en tu vida, si tú vives tu vida sin comprenderla y apreciarla. Y que esa gracia sea productiva, fructífera en tu vida. Vamos a poner de pie y vamos a orar, hermanos. Señor nuestro,
Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Y sí, Señor, gracias por tu gracia para con nosotros. Has derramado tu gracia, tu misericordia, tu amor sobre nosotros. Enséñanos, Padre, a vivir nuestras vidas de manera digna. Porque tú mereces lo mejor, Señor. Y a veces ni te damos lo segundo ni tercero mejor. A veces, Señor, tú eres número 4, 5 o 10 en la lista de prioridades. Perdónanos. Enséñanos a amarte con todos nuestros corazones. Y enséñanos, Señor, como Pablo, vivir una vida en que tu gracia no sea desperdiciada, sino que sea utilizada. Gracias, Padre, por todo, por todo que tú nos has dado. Tú eres tan bueno con nosotros. Si alguien aquí o alguien que está escuchando en internet todavía no se ha entregado a ti, él o ella es, Señor, culpable de desperdiciar esta gracia. Porque tu gracia ha estado aún con los que no te conocen, guiándoles, conduciéndoles hacia ti. Toca sus corazones, Padre. Todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.